Bueno, ahora voy a hablar de Chantal Mouffe, el texto La paradoja democrática. Mouffe nació en 1943 en Bélgica, estudió en Lovaina, París y en ESSEC. Entre 1989 y 1995 fue directora del programa en el Colegio Internacional de Filosofía en París. Es profesora actualmente, consultora en Harvard, Cornell, Princeton y es profesora en la Universidad de Westminster. Como influencias tenemos, bueno, en realidad no influencias, sino que es como ha trabajado en coautoría con Laclau en el escrito Hegemonía y Estrategia Socialista. En ese texto rechaza del marxismo ciertas ideas, por ejemplo, que la lucha de clases es el antagonismo crucial de la sociedad, que las fuerzas productivas son neutrales, que la clase obrera tiende a la homogeneización o que el interés de la clase obrera es socialista, o sea, rechaza todas estas cuestiones porque comprende que la sociedad necesita el antagonismo para expresarse. Mouffe retoma de Freud esta oposición entre la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte, o sea, Thanatos versus Eros, agresivo versus pasivo, inorgánico versus orgánico, donde la civilización ha tenido como tarea domesticar estas oposiciones de pulsiones. Las instituciones democráticas pretenden realizar esta domesticación desarmando o reconduciendo la autoridad, creando identificaciones, es decir, organizando socialmente ciertos parámetros para inhibir la diferencia y el antagonismo, construyendo un nosotros como un opuesto a un ellos. Retomará también Mouffe la idea de Gramsci, la guerra de posiciones. Esta idea de que hay una toma de conciencia en la forma de la nueva guerra, donde ya no hay un ataque frontal o un ataque de movimientos, sino que ahora es por una posición decisiva, donde se supone proteger y defender o un lugar, o una postura, o una perspectiva, lo cual demanda sacrificios cívicos enormes y un control hegemónico de masas inmensas de población. La construcción de lo hegemónico es un proceso largo y de multiniveles que tiene entre sus intersticios la posibilidad de transformación. Bien, en base a estas tres influencias, en realidad la primera es una coautoría, la construcción de un copensamiento, Laclau, Freud y Gramsci. Con Mouffe vamos a hablar de la paradoja democrática. Dice Mouffe que lo social son las prácticas sedimentadas que regulan las relaciones sociales. Es lo naturalizado que oculta sus condiciones de institucionalización. Lo político aquí es la condición conflictiva de lo social. No existe lo social fuera del orden político, pero su carácter conflictivo anula su capacidad de inteligibilidad. No hay devenir, no hay sentido. El orden pareciera siempre estar de forma provisoria, inestable, pero hegemónica, lo cual genera una paradoja democrática. La democracia liberal pone límites al ejercicio de soberanía del pueblo. Estos límites son lo que se denomina lo común, el marco para el respeto a los derechos humanos, aquello no negociable. Lo que no se negocia es legítimo establecer límites para la soberanía popular en nombre de la libertad. De repente se nota la paradoja. Es legítimo establecer límites para garantizar la libertad. Límites para garantizar la libertad. Ahí está la paradoja. La lógica democrática implica siempre relaciones de inclusión y exclusión. La construcción de la identidad de una comunidad política supone la afirmación de este nosotros frente a un ellos. Hay aquí una incapacidad para reconocer la existencia de esta frontera. Es la característica del liberalismo moderno y es el peligro para la democracia contemporánea. El espacio de esta paradoja estriba en impedir tanto el cierre total, es decir, de la democracia, como la diseminación completa, es decir, de la democracia misma. Se debe construir una política no racionalista que reconozca este conflicto a partir de la paradoja. Se debe construir un pensamiento en términos de democracia radical pluralista, dice Mouffe. Hay que establecer la distinción nosotros y ellos de modo que sea compatible con el pluralismo. Hay que reconocer el carácter ineradicable de lo político. Es posible domesticar el antagonismo de la relación amigo y enemigo y reducirlo de una forma que no destruya la asociación política. Por lo tanto, Mouffe pretende que no hay que tratar de eliminar el antagonismo y hay que sustituirlo por un consenso racional en la que los oponentes sean reducidos a meros competidores. Ni se debe tratar de mantener el antagonismo bajo la forma amigo-enemigo, en el que cada uno percibe las demandas del otro como amenazantes e ilegítimas, sino, es decir, ni competidores
ni antagonistas, sino transformar el antagonismo en agonismo, de domesticarlo, de reconducirlo a una nueva forma del modelo adversarial. Cita de Mouffe: la dimensión antagónica está siempre presente, es una confrontación real, pero que se desarrolla bajo condiciones reguladas por un conjunto de procedimientos democráticos aceptados por los adversarios. Sin una pluralidad de fuerzas que compitan en el esfuerzo de definir el bien común, que se propongan fijar la identidad de la comunidad, la articulación política del demos no podría producirse. Así vamos a hablar de otras democracias deliberativas y pluralistas. Aquí hay que ver que Mouffe está discutiendo con dos lógicas de racionalismo democrático, la lógica de Rawls y la lógica de Habermas. Vamos a ver unas categorías. Vamos a ver la categoría del alcance práctico, del punto de partida, el punto de llegada, la pregunta y la respuesta y el carácter de lo político de Rawls y Habermas, para saber cómo Mouffe discute con ellos. Entonces veamos. Rawls propone un realismo utópico. Habermas propone una ética discursiva. Ambos están asentados en un racionalismo fuerte, cosa que Mouffe va a rechazar. El alcance práctico, la transformación de su filosofía cívica de Rawls o de su pensamiento político, serían los gobiernos de estados neoliberales. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, una cultura política de la democracia liberal donde lo instituido y la moral construida expresan siempre una razón pública. ¿Qué es una razón pública? Es lo que la sociedad ha deliberado como una justicia razonable. Este es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de llegada? El punto de llegada son los acuerdos en una sociedad pluralista, donde se construye una cultura política compartida que garantiza el contrato tras declaraciones de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo sería la pregunta que tenemos que responder para garantizar este punto de llegada? Bueno, es esta. ¿Qué idea de justicia garantiza el equilibrio entre la libertad y democracia de estos ciudadanos? Respuesta: el equilibrio reflexivo de la razón pública. Esto es, identificar qué principios demanda la cultura de una sociedad bien ordenada. De esta manera, Rawls, en su realismo utópico, que se dirige a un gobierno de estados neoliberales, propone un concepto de lo político donde el ciudadano y las instituciones deben estar comprometidas a garantizar la igualdad de oportunidades y de libertades. Es garantizar el cumplimiento de lo que Rawls llama el principio de diferencia. Los cambios en la sociedad están dirigidos a favorecer al peor situado. Este es el racionalismo cívico de Rawls. Frente a eso tenemos el otro racionalismo, que es el de Habermas, a partir de una ética discursiva. ¿Cuál es el alcance práctico de Habermas? El llamado gobierno de los humanos. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, es la capacidad racional humana de construir discursos. Se tiene, dice Habermas, una razón dialógica, no monológica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo social está establecido por un proceso de deliberación en el que ganan los mejores argumentos, las normativas con mayor aceptación. Si este es el punto de partida, ¿cuál es el punto de llegada? Un patriotismo constitucional, dice Habermas, aquella autodeterminación de los derechos tras haber tenido experiencias institucionales democráticas. ¿Cuál es la pregunta que hay que responder para poder alcanzar este punto de llegada? En Habermas se puede construir más o menos así. ¿Cómo construir un diálogo entre identidades grupales para lograr una integración social? La respuesta: mediante la acción comunicativa. La razón debe comunicar argumentos capaces de ser aceptados por el otro. Asumir que del egoísmo se pueden dar coordinaciones y solidaridades, y que lo legítimo se establece cuando se reconoce a quién va dirigido aquello que hemos realizado. De este modo, lo político para Habermas supone que lo válido es lo que se define como norma, y para definirlo como norma necesitamos la aprobación de todos los participantes del discurso práctico cívico, comprendiendo que el asentimiento a la aprobación buscada es aquella de todos los afectados, puedan dar o no participación en el discurso. Así tenemos dos modelos de racionalismo.
Uno que busca una razón pública a través de una idea de justicia y otro que busca una autodeterminación mediante un diálogo de identidades. Cita de Mouffe. La democracia, en realidad, es un sistema de acuerdos sociales y políticos capaces de vincular el ejercicio del poder al libre razonamiento entre iguales. La democracia no solo exige a sus participantes que sean libres e iguales, sino que también que sean razonables. Con esto quiere decir que se proponen defender y criticar instituciones y programas en función de consideraciones que otros, como libres e iguales, tienen razones para aceptar, dado el hecho del pluralismo razonable. Dice Mouffe que en realidad acá hay un interés por el modelo democrático deliberativo. La norma se construye racionalmente. Se busca conciliar la soberanía democrática con el modelo liberal del Estado mediante las instituciones. Se busca recuperar la moral liberalista. ¿Cómo? Mediante la deliberación se logran alcanzar formas de acuerdos que son racionales porque defienden los derechos liberales y acuerdos que son democráticos porque representan la soberanía popular. De este modo, la democracia deliberativa que se ve en Rawls y Habermas comprende que se puede conciliar la libertad de los antiguos con la libertad de los modernos. Cita de Mouffe. La especificidad de su enfoque reside en promover una forma de racionalidad normativa. Es también característico su intento de proporcionar una sólida base de lealtad a la democracia liberal mediante la reconciliación de la idea de la soberanía democrática con la defensa de las instituciones liberales. De hecho, vale la pena recalcar que pese a ser críticos, Habermas y Rawls, con un cierto género de modus vivendi del liberalismo, la mayoría de quienes abogan por una democracia deliberativa no son antiliberales. Subrayan el papel central de los valores liberales en la concepción moderna de la democracia, a diferencia de las anteriores críticas marxistas. Su objetivo no es abandonar el liberalismo, sino recuperar su dimensión moral y establecer un estrecho vínculo entre los valores liberales y la democracia. Fin cita. Mouffe comprende que tanto Rawls como Habermas tienen una mirada disagregativa de la democracia. ¿Por qué? Porque existe una pluralidad de valores e intereses a los que se debe renunciar a favor de un consenso sobre las perspectivas globales de la naturaleza, de la religión, de la moral o de la filosofía. Se debe aceptar que solo hay un consenso racional sobre las decisiones políticas. La democracia, para Rawls y Habermas, es un instrumento necesario, pero no suficiente para construir el consenso, porque existen egoísmos que atentan contra el consenso cívico. Tanto Rawls como Habermas tienen una mirada aislada de la democracia. Conciben que es necesario mantener dos principios de autonomía, que son contradictorios, pero hay que, para ellos, sostenerlos de forma conjunta. Primero, la libertad de los antiguos. Segundo, la libertad de los modernos. Rawls y Habermas niegan la naturaleza paradójica de la democracia moderna, esta tensión entre liberalismo y democracia, pero también niegan la pluralidad de valores, significados y jerarquías que hacen al liberalismo y a la democracia. Ellos buscan una solución racional final para la tensión democracia-liberalismo. Cita de Mouffe. Son incapaces de reconocer que pese a que sean efectivamente cierto que los derechos individuales y el autogobierno democrático son constitutivos de la democracia liberal, cuya novedad reside precisamente en la articulación de ambas tradiciones, existe una tensión entre sus respectivas gramáticas que nunca puede ser eliminada. Tanto Rawls como Habermas tienen una mirada de lealtad a la democracia. Desean demostrar los límites del consenso democrático. Rawls desde la justicia, Habermas desde lo legítimo. Ambas ideas pretenden conducir las prácticas cívicas a un ejemplo de lealtad a las instituciones democráticas. Así se genera una situación de descontextualización, dice Mouffe. Asumen que la única forma de representar a la multiplicidad de discursos es estableciendo un número mínimo de discursos institucionales. Cita de Mouffe. La solución a nuestra difícil situación actual no consiste en sustituir la dominante racionalidad medio fines por otra forma de racionalidad, por una forma de racionalidad deliberativa y comunicativa. El simple hecho de sustituir una clase de racionalidad por otra no va a ayudarnos a abordar el verdadero problema que plantea la cuestión de la lealtad, que plantea la cuestión de la constitución de un conjunto de prácticas que hagan posible la creación de ciudadanos democráticos.
Así Mouffe comprende que no es cuestión de justificar racionalmente la necesidad, sino que es cuestión de garantizar la posibilidad o la disponibilidad de formas democráticas de individualidad y de subjetividad. Si se privilegia lo racional, se deja de lado un elemento central, las pasiones y los afectos de esa lealtad hacia los valores democráticos. Es pensar la cuestión de lo civil desde otros términos. El fracaso de estas teorías democráticas para Mouffe derivan de que asumen al individuo desde tres cosas, o asumen que el individuo tiene tres cosas. Uno, que son anteriores a la sociedad. Dos, que son portadores de derechos naturales. Tres, que siempre tienen únicamente dos posibilidades, o ser agentes de optimización de la felicidad, o ser sujetos racionales. Por lo que siempre se presentan como abstraídos de sus relaciones sociales y de poder y de lengua y de cultura y etc. Son abstraídos de las condiciones de posibilidades materiales de sus propias prácticas de ciudadanía. Los ciudadanos democráticos son encarnados por la institución. Solo es posible producir individuos democráticos mediante la multiplicación de instituciones, de discursos y de formas de vida, afirma Mouffe. El déficit democrático ha dado lugar a los fundamentalismos. Para ello debe promoverse nuevas prácticas en vez de nuevas argumentaciones. No es suficiente el acuerdo en el término, sino que es necesario el acuerdo en el uso. Mouffe dice lo siguiente: para Wittgenstein, las reglas son siempre compendios de las prácticas y son inseparables de las formas de vida específicas. Esto indica que no es posible mantener una separación estricta entre lo procedimental y lo sustancial, entre lo moral y lo ético. Los procedimientos siempre implican compromisos éticos sustanciales y nunca puede existir nada que se parezca a unos procedimientos puramente neutrales. De este modo, Mouffe va a proponer un modelo agonístico de la democracia. Dice Mouffe que la objetividad social se constituye mediante actos de poder. Cualquier objetividad social es, en el último término, política, y que debe llevar las marcas de una exclusión que gobierna su constitución. Este punto de convergencia entre la objetividad y el poder lo denominamos hegemonía. Es una política democrática en la que no debería intentar eliminar el poder, sino debería intentar constituir formas de poder más compatibles con los valores democráticos, porque no se puede escapar de esta relación constante, esta convergencia de hegemonías. Hay que aceptar la naturaleza del poder como algo inherente a lo social, y eso implica renunciar al ideal de una sociedad democrática como la realización ideal de una perfecta armonía. Cita de Mouffe: por esta razón, el ideal de la democracia pluralista no puede consistir en alcanzar un consenso racional en la esfera pública. Ese consenso no puede existir. Tenemos que aceptar que todo consenso existe como resultado temporal de una hegemonía provisional, como una estabilización del poder y que siempre implica alguna forma de exclusión. En el pluralismo agonístico se entiende a lo político como la dimensión de antagonismo que le es inherente a todas las relaciones humanas, un antagonismo que puede adoptar muchas formas y surgir desde distintos tipos de relaciones sociales. Por ende, la política sería el conjunto de prácticas, el conjunto de discursos, el conjunto de instituciones que tratan de establecer cierto orden y que tratan de organizar esta coexistencia humana en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas, porque se ven afectadas por esta dimensión de lo político, es decir, del antagonismo de las relaciones humanas. El objetivo de una política democrática es el de construir el ellos de tal forma que este ellos no sea percibido como un enemigo a destruir, sino que sea percibido como un adversario. El antagonismo es una lucha entre enemigos, mientras que el agonismo es una lucha entre adversarios. Transformar el antagonismo en agonismo para lograr las pasiones que no se eliminen, sino más bien reconducirlas y movilizarlas en dirección a objetivos democráticos. Se debe reconocer y se debe legitimar el conflicto, no intentar eliminarlo. La democracia moderna se legitima a sí misma a través del conflicto.
No hay que aceptar ese velo de racionalidad como un disimulo moral de los conflictos, sino que hay que reconocer la verdadera naturaleza de las fronteras y de las formas de exclusión. Este enfoque agonístico de la democracia es más receptivo a la multiplicidad y al poder que a la deliberación. Cita Mouffe: hay que dejar margen para la discrepancia y para el fomento de las instituciones en las que pueda manifestarse ese objetivo vital para una democracia pluralista, y deberíamos abandonar la idea misma de que pudiese llegar el día en que el margen en cuestión dejará de ser necesario, porque la sociedad habría quedado bien ordenada. Fin cita.